Bien, apreciado estudiante, vamos a continuar con esta sesión de clases, pero ahora de una nueva forma, ¿no? De manera virtual, para lo cual te voy a pedir que por favor prestes atención. Los temas que hemos continuado, que hemos estado llevando la primera semana del módulo, vamos a continuar eso. Y en esta oportunidad pues nos toca ver lo que es la segunda parte, que es el lenguaje, ¿no? Entonces nosotros al ver el lenguaje necesariamente tendríamos que ver ciertos aspectos, ¿no? Para ver esos ciertos aspectos vamos a ir posicionándonos, viendo sobre eh, qué es el lenguaje, ¿no? ¿A qué llamamos lenguaje? Este lenguaje ha sido motivo de estudio de diversas eh, disciplinas que han ido estudiando esto a lo largo de la historia, ¿no? Uno a lo largo de la historia y otro a lo largo de muchas disciplinas. Por ejemplo, la psicología es uno de ellos que ha estudiado la conducta del lenguaje. La sociología ha estudiado la interacción del lenguaje del ser humano. Eh, También la psicología, la sociología han estudiado estos, y propiamente la lingüística, ¿no? Es una de las ramas principales que ha dado pie y motivo para esto, para que pueda estudiar. ¿Por qué? Porque miren, cuando nosotros vamos a ver esto del lenguaje, el lenguaje es muy amplio. Es es un estudio muy amplio que conlleva muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la historia también hizo su estudio sobre el lenguaje. Y cuando nosotros vamos a ver netamente el lenguaje, este lenguaje pues se usa en infinidad de cosas. En el deporte propiamente dicho también se utiliza este lenguaje, ¿no? Ya sea el fútbol, el vóley, ¿no? Se usa el lenguaje. Pero no es el mismo lenguaje que se va a aplicar para todos, porque por supuesto tenemos que tener en cuenta un detalle, que cuando se usa este lenguaje, se habla de este lenguaje, el lenguaje es la facultad exclusivamente humana, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que diferenciar del resto de las disciplinas que han estudiado esto del lenguaje. Porque, mira, te voy a mostrar. Las plantas, por ejemplo, tienen una forma de lenguaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sistema de los sordomudos es muy peculiar eso, ¿no? Es muy interesante esa forma en la que ellos se comunican, pero eso es una forma de lenguaje, las señas, las mímicas, los gestos al momento de hacer, ¿cierto? Ahora, el ser humano no solamente usa el lenguaje articulado, pues usa el lenguaje mímico también, gesticular, este, por ejemplo, cuando vamos a ver al ser humano viendo el lenguaje, los movimientos corporales, ¿cierto? Vamos a ir viendo por eso también, ¿no? Entonces, vamos a ver esto del lenguaje. Los movimientos, al momento de hacer una danza, un baile, por ejemplo, ahí el cuerpo se contornea. Entonces ahí se ve este lenguaje, hay cierta intencionalidad, ¿cierto? Entonces es por eso que vamos a ir viendo eso. También vamos a ver en el fútbol cómo sortean los jugadores al otro jugador rival para que no pueda, ¿qué cosa? Quitarle el balón. Entonces son formas de lenguaje que nosotros vamos a ir viendo, se va a ir percibiendo esto. Ahora, acá te puse y te dice, el lenguaje es facultad exclusivamente humana, porque nosotros pensamos, somos el único ser pensante que hace uso de esto. Es decir, por más que estés triste, estés alegre, de pronto molesto, ¿qué haces? Haces uso del lenguaje. Y en cualquiera de las situaciones de los estados anímicos en los que te encuentres, vas a usar el lenguaje. Y obviamente este lenguaje, ¿qué va a ser? Abstracto. Primero se da en la mente los pensamientos antes de poder articularlo, decirlo mediante el aparato fonador, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener este aspecto del lenguaje y vamos a ver ciertas cosas, cómo se va a ir dando este lenguaje.
Por ejemplo, ¿no? Algunos mencionan y dicen, mi mascota, yo tengo un perico, un loro. Habla, profesor, dicen, ¿no? Él habla y me contesta. ¿Será cierto eso? ¿Tú qué piensas? Ah, entonces, en ese sentido vamos a un poco aclarar eso. El oro no, propiamente, no reproduce palabras, sí, pero no lo hace de una manera pensante, ¿no? No es como que tú le preguntes a tu loro y le digas, eh, dime cuál es la dirección de tu casa, y tu loro te va a decir exactamente la calle y el número. Por supuesto que no. A menos, claro, que haya escuchado y por repetición continua se haya aprendido, que eso sí es posible. Entonces, cuando nosotros hablamos de lenguaje, que es una facultad exclusivamente humana, esto es propiamente dicho de nosotros, el ser humano. Es por eso que podemos comunicarnos. Y mira, más ahora en este siglo XXI, ahora con esto de la cuarentena, el COVID, todo esto que nos está permitiendo comunicarnos. Miren, nosotros los profesores ahora tenemos que comunicar con ustedes y llegar hasta sus casas mediante que el valernos de la tecnología, ¿cierto? Entonces, eso es lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de programación, los que hicieron todas estas aplicaciones, todos estos programas, nos tenemos que valer de ellos, propiamente dicho. Entonces, joven, yo a ti simplemente te voy a pedir que dejes ya de seguir esos conceptos banales, ¿no? Ahora tienes que ver que el lenguaje es propio de nosotros y que hay otras disciplinas que han estudiado, sí. Entonces, este lenguaje, pues, es muy interesante, ¿no? Vamos a ver el perfil de ese lenguaje. El perfil es como que ver la característica, ¿no? Características. Se dice que el lenguaje es universal, todo tiene un lenguaje. ¿Por qué se dirá que todo tiene un lenguaje? ¿Será cierto eso? Lo que te mencionaba, ¿no? Los deportes, hay un lenguaje. El sistema braille, que eso es muy interesante. No sé si habrás visto, ¿no? Ese es el sistema para los ciegos y para que puedan leer qué cosa. Un libro. ¿Mediante qué? Puntos en alto relieve. Eso, por supuesto, viene a ser un tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, otro tipo de lenguaje, por ejemplo, las flores, ¿no? También se comunican las flores. Otro tipo, las abejas, ¿no? De esos insectos que parecen diminutos, hasta cierto punto, alguien diría, profesor, insignificante, una abeja, pero o las hormigas propiamente dicho. ¿Tú sabías, por ejemplo, que una hormiga lo que sabe una, sabe la otra? ¿Eso sabías? Entonces, las abejas de igual manera. Estas tienen un sistema de lenguaje que automáticamente se comunican rápido. Entonces, todos tienen un lenguaje. Todos participamos de esto. Entonces, es inevitable. Es por ejemplo cuando tú estás en casa y mamá te dice, hijo, anda por favor, ayúdame. ¿Qué le dijiste? Tú sabes perfectamente y lo estás pensando. Eso, ¿cierto? O cuando tu mamá te ordena algo y tú, ¿qué le dijiste? Perfecto, tú sabes lo que le estás diciendo. Eso es lenguaje, por supuesto. Eso es lenguaje, ¿no? Es como que le digas a alguien, ¿qué le dije? Ah, es un saludo, por supuesto. Entonces, eso es una intencionalidad. Ahí se está aplicando el lenguaje. Y obviamente esto del lenguaje va a tener ciertos códigos, ¿cierto? Entonces, mira, es heteróclito, ¿sí? Va a ser heteróclito. ¿Por qué se dice que es heteróclito? Porque son diferentes formas. Este es heterogéneo. Hay disciplinas, como te mencioné, que han ido estudiando esto, ¿ya? Han ido estudiando estas variaciones del lenguaje que se ha ido dando. Entonces ahí viene a darse esto de lo heterogéneo, de lo que de verdad implica, ¿no? De lo que de verdad implica. Por eso,
Te decía diferentes modos. Multiforme. ¿Por qué se dice multiforme? Porque va a variar. Es decir, nuestro castellano nace en España, pero al nacer en España, obviamente, nuestro castellano proviene de el latín. Y la pregunta para ti será, ¿cuál de los latín? ¿El latín literario o el latín vulgar? Dime tú, por supuesto, lo que estás pensando. El latín vulgar, ¿no? De ese latín vulgar, ¿por qué? Tú ya sabes por el tema que se trató en clase evolución del castellano, que los romanos hablaban, había una cierta élite que solamente hablaba qué cosa, latín literario, ¿no? El latín moderado, que algunos dicen, y que este latín obviamente tenía escritura. Pero ese latín, al igual que nuestro castellano, tiene jergas, tiene niveles, el nivel estándar, subestándar y superestándar. Entonces en el latín había el de los literatos y el de los vulgares. Entonces, ahora no era porque era una persona no educada, sino este latín vulgar era como que la variación de ese latín. Y ese latín es el que va a dar su aporte a nuestro castellano. Y de ahí tenemos qué cosa. Una serie de modificaciones que se va a ir dando con el transcurrir, con el pasar de los años, en los anales de la historia de nuestro castellano hemos podido encontrar que ha ido evolucionando el castellano como se hablaba antes y como el castellano que se habla hoy en día, o español, ¿no? Y que justamente ello es motivo por el que se dice que es multiforme porque va a variar. Y cuando hablamos de una variabilidad o una variación de este castellano, por supuesto que tú tienes que tener en cuenta un detalle. ¿Cómo hablaban tus abuelitos, se hablará hoy en día? Por supuesto que no, ¿cierto? Tú ya utilizas ciertas formas, modos de hablar. Por ejemplo, hoy en día, con este boom de las redes sociales que se da y no podemos ser ajenos, cuando tú escribes y a algunos no les gusta escribir la palabra completa, ¿qué hacen? A una palabra le quitan ¿qué cosa? Las vocales y solo dejan consonantes. Lo estás haciendo evolucionar. Aberradamente sí, pero lo estás haciendo evolucionar. Entonces ahí vamos a poder ir viendo qué cosa, que este castellano está dando pues unos pasos, pero no de la forma correcta, ¿no? No para mejorar. Obvio que hay otros que sí, como por ejemplo el caso de los escritores, autores, que ellos sí se esfuerzan por tratar de mejorar este castellano. Entonces, la responsabilidad está en cada uno de ustedes para poder ver esto, ¿no? Multiforme, ya sabes por qué varía, ¿cierto? Ahora, vamos a ver desde el otro punto de otra característica que es innato, mira. ¿Nace con quién dice? Con el hombre. ¿Por qué se dice que el lenguaje nace con el hombre? Y acá viene la explicación. Mira, oído a la música. No te olvides. Cuando se dice nace con el hombre, cuando un niño nace, en su primer año de vida, yendo para el segundo, lo primero que empieza a hacer que es balbucear palabras que va escuchando. Y las primeras sílabas que pronuncia es ma, pa. Y de ahí las va completando. Ma, pa. Y de ahí va haciendo su bagaje de palabras para sí. Pero obvio, esto va a ser del entorno familiar que lo rodea y cómo también esas personas hablen. Entonces acá se va a ver que es propio, ¿no? No vas a hacer pues que alguien nazca aquí en Huancayo y pretendas que te hable chino, ¿cierto? A menos, claro, que haya sido educado con esa lengua. Entonces, por eso se dice que es propio de nosotros, porque por tendencia, por genética, tendemos a utilizar ¿qué cosa? El
lenguaje, ¿cierto? Entonces es propio del ser humano, es propio de nosotros utilizar, hablar, articular palabras, ¿no? Entonces, obviamente haciendo uso del aparato fonador que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces ahora, continuando con esto te decía que es innato. Se dice que es inmutable, no varía. Ya sé, te estás haciendo la pregunta y dices, profe, acá me dices que es multiforme y que varía. Acá es inmutable y no varía. Decídete cómo es. Ah, te hago la aclaración. Acá te dije que el castellano va, ¿qué cosa? Ir cambiando, evolucionando. ¿Por qué es inmutable? Porque va a darse, ¿qué cosa? Ciertas reglas estándares. Es decir, una estructura que el castellano va a seguir llamándose de acá a 10, 20 años castellano. Y se va, obviamente va a sufrir ciertas modificaciones, pero vamos a seguir manteniendo la estructura del castellano. Entonces a eso llamaremos propiamente, ¿qué cosa? El castellano, pues, ¿no? Por eso se dice no varía, es inmutable. ¿Sí? Entonces, aquí estamos. Se dice doblemente articulado o biarticulado, algunos lo mencionan, ¿no? ¿Y qué dice? Son morfemas y fonemas. Cuando hablamos de morfemas y fonemas, biarticulación, doble articulación. ¿Cómo es esto de la doble articulación? Oído, y mucho oído. Los morfemas vienen a ser la estructura interna de la palabra. Por eso dice morfema. Mor viene del latín estructura, forma, ¿no? Fema viene de todo el proceso que se da para construir una palabra. Y es aquí donde nosotros vamos a ver, pues, que los morfemas que tienen, cuando la morfología estudia las palabras que estudia, la estructura interna de cada una de las palabras, y ahí vamos a lograr encontrar qué cosa, las raíces, la base o el lexema que algunos mencionan, ¿cierto? Entonces toda palabra tiene una raíz, ¿cierto? Por ejemplo, de la palabra niño, la raíz ¿cuál será? Nin. Entonces de ahí vamos a poder derivar otras palabras. Por ejemplo, niño, niñasto, niñez, niñería, niñera, por supuesto. Entonces, por eso se dice biarticulado, doble articulación. Eso es con los morfemas. Fonemas, tenemos, por ejemplo, la parte de la fonética. Es decir, cómo yo lo que estoy pronunciando, que no se puede coger ni agarrar, lo plasmo. Entonces, la fonética nos va a decir una forma de poder hacer esto. ¿Sí, joven? Entonces, no te olvides. Tú sabes que recordar es repasar. Entonces, características. Tenemos cuántas? Universal, porque todo hombre lo habla. Heteróclito, porque tiene diferentes formas y modos. Multiforme, porque no va a variar. Innato, porque nace con el hombre. Inmutable, porque no varía la estructura. Doblemente articulado, porque tiene morfemas y fonemas. Entonces, partiendo de ello, sígueme por aquí. Planos. Planos del lenguaje. Vamos a ver el habla y la lengua. Estos dos hay cierta confusión en todos los estudiantes al momento de ver cuándo se dice que es habla, cuándo se dice que es lengua y cuándo se dice que es lenguaje. Uy, ya me mareé, dicen algunos. Pues el lenguaje, ya te dije, es exclusivamente ¿de quién? Del hombre. Es decir, toda persona, sea de Perú o de cualquier país, va a tener ¿qué cosa? Un lenguaje. Entonces, el habla y la lengua. El día de hoy vamos a estudiar lo que es la lengua. ¿Y qué es la lengua? Dice conjunto de signos lingüísticos. Es decir, tu idioma. ¿Qué idioma se habla en el Perú? El castellano, muy bien. Perfecto. Hablamos castellano o también llamado español. ¿Por dónde proviene? Pues por eso se lleva ese nombre, ¿no? Por ese topónimo. Entonces, cuando nosotros vamos a ver este conjunto, esa es lengua, no el músculo que tenemos en la boca, por favor. Es el idioma. ¿Qué es una lengua? El idioma. ¿Qué idioma se habla en el Perú? Ah, pues. Y todavía está oficializado
en el artículo 48 de la Constitución Política del 93. Ahí dice, lenguas oficiales, el castellano, el quechua, el aymara y el ayáninga. Entonces, en la Constitución del 1993, específicamente en el artículo 48, ahí está normado que el castellano viene a ser ¿qué cosa? Un idioma, ¿cierto? Propio del Perú. Entonces ahí vamos a ver. Vamos a ver su perfil también de esto, de lo que es la lengua. Propiamente dicho, características. ¿Qué características tiene esto? Es adquirida, dice, porque es de generación en generación. Es decir, tu idioma que tú hablas le transmites a tus hijos y tus hijos a sus hijos. Es decir, abuelo, hijo, nieto, ¿cierto? Y así ha sido. Todo ha sido así. Por ejemplo, cuando se mira la literatura recuerda que en un inicio que fue de manera oral. En la antigua Grecia, en lo que es la primera corriente literaria, que es el clasicismo, por ejemplo, quienes decían de generación en generación y se daba esto, porque era hereditaria, se dejaba una herencia en cuanto al idioma. Entonces, eran los rapsodas. Por ejemplo, el gran Homero era un rapsoda, ¿cierto? Y tú sabrás por literatura que al ser él un rapsoda, él veneraba, ¿no?, a la diosa de la poesía. ¿Para qué? Los rapsodas cantaban, pero en verso. ¿Te imaginas eso? Escuchar ese tipo de narraciones. Entonces, por eso dice, es de generación en generación. Hereditariamente se daba esto. ¿Me dejo entender, joven? Entonces, vamos con el siguiente. Es mutable. ¿Por qué se dice que es mutable? Porque justamente lo has visto anterior en el lenguaje, esto ha ido cambiando, ¿cierto? Ha ido cambiando, ha ido modificándose. ¿Y qué ha sido? Esto es, cuando hablamos que es mutable, es diacrónico. La diacronía, ¿qué quiere decir? Va a variar las palabras, va a haber ciertos cambios. Por ejemplo, yo hasta ahora no logro entender, y a muchos de ustedes tal vez los he corregido en algún momento, cuando dicen las palabras así, ¿no? Nadies. Y nadies no se pronuncia así, se dice nadie. Eso es mutable. Diacronía. Quieras o no, lo estás forzando. O por ejemplo, cuando dicen aiga, ¿estará bien pronunciado? ¿Estará bien articulado esa palabra? Se dice haya, ¿cierto? Entonces acá tenemos, ¿ves? ¿Por qué te digo que van a variar estas palabras? Van a cambiar estas palabras. Por eso se dice cambio. Va a haber un cambio en ciertas palabras. Que antiguamente se decía de una forma, ahora se dice de otra forma. Entonces es por ello que se menciona, se dice. ¿Ya? Entonces, préstame atención, oído a la música. Sigamos. Es inmutable. Es inmutable. ¿Ya? ¿Por qué se dice que es inmutable? Escúchame. Se dice que es inmutable porque no va a cambiar. ¿Qué cosa no va a cambiar? ¿Qué cosa no va a cambiar? No va a cambiar el hecho de que no va a ser inmutable porque no cambia. Es sincrónico. Es decir, en el tiempo no ha cambiado. Desde que nació el castellano, desde la derivación del latín, hasta el día de hoy se llama ¿qué cosa? Castellano, español. Se sigue llamando de esa forma. Entonces es por eso que se llama y se menciona de esta forma. No cambia por eso. Inmutable. No va a variar, no va a cambiar. Y siempre va a seguir siendo el castellano, al igual que el inglés va a ser inglés, el chino va a ser chino. ¿Por qué? Va a ser sincrónico. No va a variar esto. Continuamos. Dice, es abstracta. Cuando hablamos que esto es abstracto, a ver, vamos a ver que la abstracción se va a dar ¿qué cosa? ¿Por qué se dice que es abstracto? Porque es psíquico. Se va a dar primero ¿dónde? En la mente. Tú antes de hablar, de decir alguna palabra, lo primero que haces, lo piensas, lo haces acá. Entonces, por eso yo te digo, ¿no? Que va a ser ¿qué cosa? Psíquica.
¿Por qué psíquica? Porque los códigos. ¿Cuáles son los códigos? El idioma, pues que hablamos, castellano. Esas palabras primero se piensan, después qué cosa, se formulan, se hablan, se dicen. Por ese es el motivo. ¿Sí? Ahora, se dice que es social. ¿Por qué se menciona que es social? Porque va a haber una interacción. Tú que me estás escuchando y que estoy diciendo de esto, estamos interactuando, ya sea por intermedio de la tecnología, pero estamos ¿qué haciendo? Interactuando. Tú, por ejemplo, todos habremos tenido en algún momento un cumpleaños de un amigo, un familiar. Cuando vas, ¿qué es lo que haces? Interactúas para conocer amigas, si eres varón, o amigos, si eres mujer, y de esa forma vas interactuando, ¿cierto? Entonces acá vamos a ir viendo ese aspecto, cómo el ser humano ha logrado usar todo esto. Y mira, todo lo que acá te estoy mencionando no debe ser extraño para ti. ¿Por qué? Porque tú lo aplicas en tu vida diaria, lo haces en tu vida diaria. Entonces, al realizarlo, ¿qué te estoy diciendo? El relacionarnos. ¿Acaso con tu mami no hablas por la mañana, a la hora del almuerzo, cuando le dices, mamá, ¿qué cocinaste hoy día? Ah, entonces, o cuando le dices hasta luego. Es una relación que se está dando. Entonces, así de esa misma forma vamos a ir viendo. ¿Sí? Ahora, el último, es perdurable. ¿Por qué se dice que es perdurable? Cuando hablamos de lo que es perdurable, y mira, yo te he puesto, hasta que el último ser humano exista. Porque la lengua y el lenguaje no va a desaparecer hasta que haya ningún hombre sobre la faz de la tierra. Entonces, mi estimado joven, no olvidemos eso. ¿Qué cosa? Que esto del lenguaje y la lengua es necesario saber, conocer las diferencias, porque el lenguaje es universal y es la facultad exclusivamente humana. ¿Para qué? Para comunicarse. Y la lengua, ¿qué es? Va a ser un conjunto de signos empleados por quién? Por una comunidad. ¿Quién es en este caso la comunidad? Digamos, Perú y más exactos, Huancayo, ¿cierto? Y una comunidad con vínculos. Esos vínculos que vamos a usar pueden ser amicales, familiares y de toda índole. Entonces, también va a ser histórico. ¿Por qué? Mira, yo te menciono cuando decimos que va a ser histórico, porque a través de la historia se ha ido usando la lengua, ha ido evolucionando y se ha ido cambiando. Va a ser geográfico. ¿Por qué geográfico? Porque acá viene la pregunta. ¿No en todos los lugares se habla igual o sí? Pregunto, ¿se habla igual? No. El de la selva del oriente te habla rapidito y cantando te habla, ¿cierto? El de la sierra como que un poco lento, apesumbrado te habla. El de la costa medio que le alarga las palabras y lo entona, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué va a ser? Por la geografía, por el lugar geográfico en el que te encuentres, vas a tener, ¿qué cosa? La lengua o el idioma peculiar, particular, y a eso le vamos a llamar, ¿qué cosa? Dejo. Entonces, no hay problema en ese sentido. Después, cuando hablamos de culturales, cuando hablamos de lo que es cultural, aquí, y esto va a ser motivo de ciertas variaciones lingüísticas, porque vamos a tener que estudiar la siguiente clase, la variación diastrática, ¿cierto? También vamos a tener que ver la variación diatópica y la variación diafásica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, que obviamente tú lo conoces, ¿no? El primero que te mencioné, la diastrática, viene a ser el sociolecto. Y dentro del sociolecto vamos a ver tres niveles de la lengua. ¿Cuáles son? Lo que te mencioné, el nivel estándar, superestándar y subestándar, ¿cierto? Y dentro de la diatópica veremos pues el dialecto, la dialectización, cómo se ha ido dando. Y dentro de la diafásica veremos el idioelecto, que esto está determinado específicamente por la edad,
¿Por qué más? Por el sexo, la cultura, es decir, nuestro habla. ¿Sí, joven? Entonces, ya sabes, este aspecto es interesante e importante. Bien, joven, espero tengas un buen día. Me despido hasta la siguiente clase. Nos vemos.